Vamos a analizar cómo se relaciona la constante de equilibrio con la conversión. En una reacción química, el equilibrio es el máximo grado de avance que puede alcanzar una reacción química. Vamos a analizar para reacciones únicas en estado homogéneo y también en estado heterogéneo. La conversión básicamente es en qué grado se han transformado los reactivos en productos. La conversión de una reacción es máxima en el estado de equilibrio. Esto debido a que las velocidades directa e inversa, como ya hemos visto, se igualan y las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes. Entonces, una reacción avanza hasta que llega al equilibrio. Cuando llega al equilibrio ya las concentraciones no cambian, por lo que se dice que ha alcanzado el máximo grado de avance. Debido a esto, es importante el estudio de la composición de las fases de una reacción cuando se ha alcanzado el equilibrio. Esto porque nos dice hasta qué grado máximo se puede llevar a cabo una reacción. Vamos a analizar inicialmente reacciones individuales homogéneas. En la industria, la mayoría de las reacciones son homogéneas y además son reversibles. Aquí vemos un ejemplo muy utilizado. Este proceso es el proceso de producción de amoníaco. Es homogéneo, todos los componentes se llevan en estado gaseoso. La reacción general es que nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Este valor es el calor de la reacción, es decir, el cambio de entalpía. Notamos que tiene un valor negativo, por lo que esta reacción libera calor. De acuerdo a esto, esta reacción, al ser reversible y en estado gaseoso, tiene una constante de equilibrio, que de acuerdo a nuestra notación es la concentración de amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de nitrógeno elevado a la 1 entre la concentración de hidrógeno elevado a la 3. Este proceso que están viendo en su pantalla es el proceso de producción de amoníaco por un método que se llama Haber-Bosch. De acuerdo a esto, esa reacción principal de producción de amoníaco ocurre en un reactor. Noten que requiere nitrógeno y requiere hidrógeno. El nitrógeno se obtiene del aire directamente. Aquí comienza el proceso. Por medio de una reacción de metano con agua se produce hidrógeno. Ese hidrógeno se combina en una corriente de aire de modo tal que estos van a ser los reactivos de nuestra reacción. Entonces, en esta reacción de metano con agua y aire, se produce principalmente monóxido de carbono e hidrógeno. Eso posteriormente en una columna se lava con agua. Esto para favorecer una combustión incompleta. Aquí teníamos monóxido de carbono que proviene de esta combustión incompleta. Posteriormente se convierte totalmente a CO2. Ese CO2 en un absorbedor se lava para purificar nitrógeno e hidrógeno. Se precalienta para llegar a una temperatura adecuada al reactor, que trabaja por medio de un catalizador a temperatura y presión elevadas. Aquí es donde se lleva a cabo la reacción. Finalmente, los productos se separan y nosotros podemos separar amoníaco líquido. Aquí posteriormente nitrógeno e hidrógeno que no reaccionaron se recirculan al reactor. Entonces, en esta reacción en equilibrio, que es homogénea, todos sus componentes son gaseosos,
se llega al punto en donde esta relación de composiciones permanece constante. Ese es el punto de equilibrio y la constante ya vimos que es una constante numérica. Entonces, dependiendo de esa constante numérica, nosotros somos capaces de encontrar, por ejemplo, el grado de avance de la reacción. El grado de avance de esta reacción, en función de la constante de equilibrio, nos va a decir si yo alimento, por ejemplo, 100 moles de nitrógeno y no sé si fuera estequiométrico, 300 moles de hidrógeno, realmente no voy a obtener, digamos, 200 moles de amoníaco, sino que voy a obtener un valor acorde al equilibrio, porque esta reacción además es reversible. Entonces, la velocidad directa tiene un sentido. La velocidad inversa también está transformando de nuevo los productos en reactivos. Entonces, el equilibrio nos dice cuál va a ser el máximo grado de avance que yo puedo convertir de acuerdo a esta reacción. Por eso es importante el estudio de el equilibrio para reacciones químicas en la industria. Ahora, ¿cómo se estudia? Inicialmente, si para una sola reacción homogénea conocemos la constante de equilibrio, el cálculo de la composición de cada fase es directo. Si la fase se considera gas ideal o solución ideal, vamos a ver cómo se realiza de la siguiente diapositiva. Cuando no es una solución o un gas ideal, se puede determinar a partir de una ecuación de estado o por una solución numérica. Vamos a establecer algunos modelos. En este mismo ejemplo, ya hemos visto cómo podemos calcular de manera rigurosa la constante de equilibrio utilizando valores de tablas para calcular indirectamente el cambio de energía libre de Gibbs de esta reacción. Recuerden que el cambio de energía libre de Gibbs de esa reacción se relaciona directamente con la constante de equilibrio. Entonces, si yo conozco la constante de equilibrio con un valor numérico, que eso se calcula a partir de esta ecuación que hemos estado viendo, el logaritmo natural de la constante de equilibrio es menos delta G entre RT. Si yo tengo la constante de equilibrio como valor numérico, precisamente es una constante, yo podría, a partir de estas relaciones de concentraciones que provienen de la estequiometría de la reacción, calcular el grado de avance. Eso dependiendo de la fase en la cual se encuentran los reactivos, a partir de algunos modelos. Además de la fase, también se ve involucrado el tipo de sistema con el que estamos trabajando. En estas ecuaciones, vamos a mostrarlas. Aquí se resumen cómo se relaciona la constante de equilibrio con las fracciones molares. En este caso, dependiendo del tipo de sistema, la fracción molar en la fase gas de una reacción homogénea, ustedes saben que se puede establecer como una función del grado de avance. Entonces yo aquí tengo una función del grado de avance donde mi única incógnita es el grado de avance de esa reacción única. Cuando es un gas ideal, yo puedo utilizar esta ecuación donde K, la constante de equilibrio, se puede expresar en términos de presiones. Entonces, este producto de todas las fracciones molares elevados a sus coeficientes estequiométricos, cuando es un gas ideal, se puede calcular como la presión del sistema entre la presión estándar, que es un bar, elevado a la menos ese coeficiente estequiométrico. Recuerden que ese coeficiente estequiométrico que se menciona ahí simplemente en U,
Es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos de cada componente para esa reacción en específico. Entonces, si es un gas ideal, yo puedo aplicar esta ecuación conociendo la constante de equilibrio. Si es un gas real, la ecuación se cambia como unos cocientes de fugacidades. A partir de esta relación, la fugacidad, por ejemplo, de un componente en solución es igual al coeficiente de fugacidad por la fracción de ese componente por la presión, donde el coeficiente de fugacidad, si fuera un gas real, se calcula a partir de correlaciones. Pueden ser correlaciones de la ecuación virial, como vimos, o de otras ecuaciones de estado. Además, en esta otra ecuación se combina el cálculo de este coeficiente de fugacidad. Aquí simplemente estamos sustituyendo las fugacidades en términos del coeficiente de fugacidad que se puede determinar de manera numérica a la presión P del sistema. De esa misma ecuación podemos hacer varias suposiciones. Si suponemos, como ya hemos visto, una solución ideal, es decir, el producto de esta relación, esto recordemos que es fugacidad de la especie en solución. Si suponemos una solución ideal, la restricción que nosotros estamos fijando es que el coeficiente de fugacidad de cada componente en estado puro va a ser igual al coeficiente de fugacidad en la mezcla. Esto suele ser cierto a bajas presiones. A presiones incluso más bajas, el coeficiente de fugacidad tiende a ser 1, tiende a ser un gas ideal. ¿Cuándo podemos suponer solución ideal? Básicamente cuando la naturaleza química de los gases que participan en la reacción es muy similar. Esto suele ser cierto para mezclas donde todos los componentes son polares o todos los componentes son no polares. ¿A qué me refiero con polaridad? Básicamente a la simetría química de una molécula. Por ejemplo, un componente polar es el CO2 porque esta molécula tiene dos polos, el agua, por ejemplo, etc. Los componentes no polares generalmente son sustancias puras, hidrógeno, nitrógeno, gases nobles, etc. Es decir, donde las interacciones electrostáticas no generan diferencia de electronegatividad entre los mismos átomos. Un hidrógeno unido a un hidrógeno no tiene polos. Igual nitrógeno unido a nitrógeno tampoco es polar. En cambio, algunos óxidos como agua, dióxido de carbono, sí son polares. Entonces, por medio de la constante de equilibrio, aplicando estas relaciones, vamos a ser capaces de calcular el grado de avance de una reacción cuando ha alcanzado el equilibrio. Esto para reacciones homogéneas. Para esta misma reacción que hemos estado analizando, comentamos que se lleva a cabo en fase gas. Todos los componentes están en estado gaseoso, entonces es un sistema en equilibrio homogéneo. Además, a presiones bajas, es válido utilizar esta relación. A presiones bajas se podría considerar gas ideal. A presiones altas es un gas real. En esta reacción realmente, si nosotros observamos el diagrama, ocurre a presiones muy altas, por ejemplo a 300 bares. Realmente no es válido a 300 bares considerar gas ideal.
por lo que necesitamos aplicar. Esto es el correspondiente valor para gas ideal. La ecuación para un gas real, en realidad, es esta. Aquí ya involucramos el coeficiente de fugacidad. Entonces, si fuéramos a desarrollar, vamos a utilizar la del gas real. Si fuéramos a desarrollar una relación de la constante de equilibrio en términos de las composiciones para este sistema, tendríamos que aplicar un modelo de un gas real. Supongamos que nosotros calculamos el valor de la constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio tiene un valor a cierta temperatura, a la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. Entonces, esa acá está definida. Además, nosotros conocemos la presión y sabemos que la presión estándar es una constante. Entonces, todo lo de la derecha es una constante. Tendríamos el valor de la constante de equilibrio por la presión del sistema entre la presión estándar de un bar por el coeficiente estequiométrico total, que es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos. Para esta ecuación, los reactivos son nitrógeno e hidrógeno, el producto es amoníaco. Entonces sería productos, amoníaco tiene un coeficiente 2, menos reactivos, menos 1, menos 3. Esto nos da menos 2. Entonces yo aquí tengo un signo negativo. Entonces aquí sería 2. Y eso sería igual al producto de esta relación, de la fracción molar de ese componente por su coeficiente de fugacidad y todos elevados al coeficiente estequiométrico. Entonces noten que voy a obtener la siguiente relación. Aquí este producto lo vamos a desarrollar como productos entre reactivos. Sería la fracción de amoníaco, NH3, por el coeficiente de fugacidad de amoníaco elevado al cuadrado entre ese mismo producto, pero para los reactivos. Sería fracción molar de nitrógeno por el coeficiente de actividad, de fugacidad, perdón, de nitrógeno. Esto elevado a la 1 es el coeficiente del nitrógeno. Y esto por la fracción molar del componente hidrógeno por el coeficiente de fugacidad del componente hidrógeno en mezcla elevado a la 3. Es este coeficiente estequiométrico. Entonces yo puedo calcular los coeficientes de fugacidad con relaciones viriales, quizá. El término de la izquierda está definido. Y nuestras únicas variables, en realidad, son las composiciones en la fase gas, donde estas composiciones, recordemos que las podemos relacionar con el grado de avance. Son función del grado de avance de la reacción. De modo tal que si yo sustituyo aquí la constante de equilibrio, aquí yo estaría obteniendo el grado de avance máximo que puede alcanzar la reacción. Es el máximo grado que puede alcanzar la reacción. Además, yo podría considerar que es una solución ideal dependiendo de las condiciones. Entonces, este coeficiente, perdón, se puede sustituir por su valor en estado puro. Así se podría analizar esta reacción.